Bueno, vamos a comenzar a explicar el código, un poquito cómo funciona. La práctica lo que nos pide es desplegar los tres valores leídos de sensores en una pantalla LCD. Esto se va a hacer a través del convertidor ADC del PIC 16F877A, para lo cual vamos a necesitar importar primero dos librerías de aquí en microC directamente: la librería del ADC, que es la del convertidor analógico digital, y la librería de la LCD, que es la que nos permite facilitar la comunicación entre el PIC y la LCD. Primero vamos a comenzar estableciendo las conexiones entre la LCD y el PIC. Estos pines ya son los que están en la LCD fijos y nomás te dice a dónde los conectes. Aquí nosotros podemos cambiar a qué puerto o a qué bit queremos conectarlos. Nosotros se eligió el puerto B simplemente por la comodidad que va a estar al momento de conectarlo ya físicamente en la protoboard. Vamos a declarar variables que las vamos a explicar conforme las vayamos usando. Aquí en el main lo que tenemos que empezar a desplegar es que configurar los puertos. El puerto C lo vamos a configurar como una salida. Aquí al puerto C vamos a conectar unos LEDs que nos van a indicar si el valor del sensor ha sobrepasado cierto voltaje. Por eso tiene que ser como una salida. El puerto A nos dice que sus últimos 4 bits tienen que ser entradas, y aparte con el add con 1 en posición 0 nos va a decir que son entradas analógicas. Inicialicemos el puerto C en 0 para que quede vacío. LCD init nos permite inicializar la LCD. Este es un comando de la librería LCD. Igual estos son comandos. Esto nos permite limpiar lo que sea que haya en la LCD para que empiece limpio. Y primero vamos a desplegar los mensajes de bienvenida, ¿no? La palabra unison, la palabra práctica 2. Los imprimimos con el comando lcd-out en la posición 1.1. En la posición 2.1 vamos a poner el siguiente mensaje y se va a desplegar por 2 segundos. Luego vamos a limpiar la pantalla y vamos a entrar a nuestro ciclo while. El ciclo while lo que nos va a hacer es que nos va a estar leyendo los valores de los sensores y los va a estar almacenando en esta matriz, en nuestra matriz values. Como son tres valores, tres sensores los que vamos a leer, pues la matriz tiene tres posiciones. Comenzamos primero, vamos a iterar entre el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. Entonces vamos a iniciar en un ciclo for que va de 1 a 3. Vamos a comenzar, como tenemos que desplegar los tres valores al mismo tiempo en la LCD, tenemos que especificar a partir de dónde se van a desplegar esos valores. Eso es estableciendo ya coordenadas XY para cada mensaje. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, por ejemplo, iniciando el ciclo, nuestra I va a valer 1, o sea, vamos a estar leyendo el sensor 1. En el sensor 1 vamos a decir el sensor A en este caso. El texto a desplegar va a ser el sensor A. Y estas son coordenadas que ya vimos que sí funcionan, que sí quedan bien en la LCD. Ustedes si tienen una LCD de otro tamaño, nosotros tenemos una de 16x2. Aquí pueden acomodarlo. Igual para cuando estemos leyendo el sensor 2 y cuando estemos leyendo el sensor 3. Y aquí es donde vamos a empezar a leer el valor y guardarlo y luego desplegarlo. Entonces, primero vamos a decir qué sensor estamos leyendo y lo vamos a imprimir en la LCD. Si se fijan, primero en la primera iteración va a ser el sensor A. TXT1 va a valer A y lo va a imprimir en las coordenadas correspondientes a eso. Luego, ADCR. Esta es una variable que nosotros declaramos aquí. ¿Dónde está? No la veo. No veo esta variable. ¿Dónde la declaramos?
Aquí está, no lo había visto. Este va a ser de tipo entero. ¿Por qué es de tipo entero? Porque lo que realmente nos hace el convertidor es descomponer el valor de voltaje que va a estar mandando el sensor. En este caso estamos trabajando valores de 0,5 volts. Entre la definición, entre la resolución de nuestro ADC, nosotros, el PIC este tiene un ADC de 10 bits, por lo que nuestra resolución es de 2 a la 10, o sea, 1024, que realmente son valores de 0 a 1023. Entonces, por ejemplo, si el voltaje es 0, pues esta variable va a valer 0. ¿Y cómo sabemos qué incrementos va a estar siendo? Simplemente dividimos el valor del voltaje máximo, en este caso son 5, entre el número de pedacitos, vamos a decirlo así, que tiene la resolución, y nos da aproximadamente 4.8 milivolts. Entonces, cuando el sensor nos esté mandando una señal de 4.8 milivolts, nuestro ADC va a valer 1, o si lo vamos en binario va a ser 000, 0001, pero recordamos que es de 10 bits, entonces va a ser 00. Okay. Y vamos a guardar ese valor que va a oscilar entre 0 y 1023 en la posición correspondiente en nuestra matriz de valores. Aquí la estamos guardando. Ahora, para poder desplegar ese valor en la LCD, tenemos que irlo descomponiendo primero en su punto decimal, en su punto centesimal, y así sucesivamente, y los vamos a ir imprimiendo conforme los vayamos sacando. Primero, estas son conversiones que se hacen para pasar de un valor de 0 a 23 a un valor de 0 a 4.988 volts. Realmente lo que nos interesa es tener 3 puntos decimales. Nos va a pasar un valor de 0 a 5 volts y 3 puntos después del punto. Eso lo estamos haciendo dividiendo el valor que nos leyó entre 100 para sacar el primer punto decimal y módulo 10. Para sacar el segundo punto decimal sería entre 10 e igual módulo 10, y para sacar el tercer punto decimal realmente sería entre 1, o lo podemos dejar directamente el valor aquí, igual módulo 10. ¿Y cómo lo mandamos a imprimir? Después de que generemos cada punto, con el comando lcd-chr character-cp current position, o posición actual, vamos a imprimir este valor. Pero al usar este comando realmente le tenemos que enviar un dígito, un entero, y esto es lo que nos va a imprimir. Si nos vamos aquí a la tabla ASCII, lo que nos imprime es lo que le mandemos aquí. Por ejemplo, si nosotros le enviamos un 131, nos va a imprimir este carácter. ¿Por qué hay un offset aquí de 48? Porque realmente los dígitos y las letras que nosotros estamos acostumbrados a manejar empiezan en esta lista en la posición 48. Entonces, si le queremos enviar un 0, tenemos que enviarle el valor de 0 aparte 48 para que nos empiece a contar desde aquí. Entonces, si les enviamos un 49, nos va a enviar un 1, un 50 nos va a enviar un 2, un 67 nos va a imprimir una C. Y así sucesivamente. Esto lo podemos sacar de la tabla de ASCII, aquí mismo en micro C. Y al final solo imprimimos un carácter de B que indica el volts. Ponemos un delay de 10 milisegundos nomás para darle tiempo al PIC de hacer todas las operaciones y que no vaya a crashear. Y aquí al final simplemente ponemos unos LEDs indicadores. ¿Qué nos va a indicar esto? Nos va a indicar en este caso si los sensores pasan de cierto voltaje. En este caso es 2.5 volts.
nos va a prender un LED indicador. Hay un LED para cada sensor. ¿Y por qué 2.5 volts se representa como 511? Porque recordemos que nuestro peak es de 10 bits de resolución, nuestro ADC. Eso nos da 1024. Si lo dividimos entre 2, que representaría la mitad del trayecto, o sea, 2.5 volts, nos da 512. Entonces aquí realmente es 512. 512. Y esto ya nos asegura que cuando se pasen de 2.5 volts se va a encender el LED. Entonces aquí solo lo compilamos. Nos pasamos a nuestro archivo en Proteus. Corremos. Ya tenía precargado el archivo .exe. Y aquí vemos, los tres sensores los estamos representando en este caso como potenciómetros. Y por ejemplo podemos ver que el tercer potenciómetro tiene un valor de 3.29, se despliega bien aquí y nos enciende el tercer LED. Igual podemos estar subiendo y bajando valores, nos va a representar los valores que encontramos aquí. Y ahora vamos a ver cómo funciona el circuito en físico. Bueno, aquí ya hicimos la programación del PIC, ya quemamos el programa, el archivo .exe en el PIC y tenemos acomodados nuestros tres sensores. Estamos utilizando dos potenciómetros de 10K y una fotoresistencia que es un sensor que varía su resistencia en función de cuánta luz está recibiendo. Podemos ver ahorita que nuestro sensor A, el potenciómetro de la derecha, presenta un valor de 4.7 volts, por lo que se enciende este LED. El sensor B, que es el potenciómetro en medio, ahorita tiene valores muy bajos, por eso no prende el LED en medio. Y nuestra fotoresistencia ahorita está recibiendo una buena cantidad de luz, por lo que está mostrando un voltaje de 3.9, 3.8 volts. Pero por ejemplo, si nosotros tapamos la luz, el voltaje baja y en este caso, como bajó de 2.5, apaga su LED indicador. Podemos cambiar igual manera aquí el valor del potenciómetro. Vemos que ya no está registrando tanto voltaje. Igual lo subimos todo. Y el potenciómetro en medio, igual si lo subimos todo, muestra acercando los 5 volts, representado por el sensor B aquí en la LCD. Y enciende su bandera, su LED. Entonces con esto ya queda demostrado la práctica y nos vemos en la siguiente.